Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Uno de los temas que nos preocupa a todos es la situación de nuestro sistema electoral. Y la semana pasada hubo una amenaza, creo que hay que llamarla, al acuerdo que tenemos, que es que el padrón y toda la información, la padrón electoral y toda la información que tiene, debe estar en el INE. Eso es lo que dice la ley. Pues la Secretaría de Gobernación tuvo una reunión complicada con los consejeros del INE, pidiéndoles que les transfirieran una serie de datos personales a esta institución. Hoy el presidente del Observador dijo que siempre no, lo cual hay que celebrarlo, pero de todos modos creo que es un tema que conviene platicar en su gran extensión, que es cuál es la situación de nuestro árbitro y de nuestras leyes electorales. Y para ello hemos invitado a un consejero electoral del INE, un consejero que además fue electo relativamente hace poco, tiene vida hasta el 2026, si no hay un cambio que deseamos que no lo haya, y se trata de Jaime Rivera Velázquez. Jaime, bienvenido. Gracias, Carlos, muy buenas noches. Jaime, Federico, encantado de verte. Gracias. ¿Por qué no primero el contexto? ¿Cómo estuvo esa reunión en la que les pidieron, véngase para acá la información del padrón? Fue una reunión en la que se inició el diálogo sobre este tema de la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral transfiriera a la Secretaría de Gobernación una base de datos, básicamente los datos biométricos, que se vincularía con la CURP para que esta dependencia pudiera cumplir con un mandato legal que existe desde hace casi 30 años de crear un registro nacional ciudadano o registro nacional de población. En esa misma reunión la Secretaría de Gobernación formalizó una solicitud al respecto y ahí a las partes expusimos nuestros puntos de vista y convinimos en que era un buen inicio de un diálogo en el que, por un lado, hay que atender el derecho, digamos, la garantía del derecho a la identidad con el resguardo debido a la base de datos que contiene datos personales de casi 90 millones de ciudadanos mexicanos y que deberíamos buscar la forma de que la Secretaría de Gobernación en su cometido, para el que tiene un mandato legal, y el INE como organismo constitucional autónomo pudiéramos colaborar, cada uno dentro de sus atribuciones y con las restricciones legales que hay al respecto. Y una de las cuales no se puede pasar la información a Gobernación. Así es, no se pueden transferir los datos personales. Hay una ley de protección de datos personales que obliga a los sujetos, a los entes públicos que manejan datos personales, también los entes privados, a darles a los datos personales de aquellas personas, aquellos sujetos que son registrados para algún fin, a manejar esos datos exclusivamente para los fines para los cuales existe, en nuestro caso, para los fines electorales. Y la posibilidad de darle otros usos requiere, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, de la autorización de los individuos que proporcionan esos datos. Jaime, la historia de nuestro país es muy particular porque la discusión sobre la identificación personal, generaba chispas no hace muchos años por la desconfianza que había de que se hiciera un mal uso de esa información. Y la vida, digo que es curiosa porque llevó a que fuera el Instituto Federal Electoral, el IFE, el encargado de la credencial del elector, y entonces ahí se empezaron a concentrar la información ciudadana, y los ciudadanos empezamos a creer en el IFE en buena medida, porque esta credencial pues nos identifica y nunca hemos tenido, salvo alguna venta ahí que apareció de la venta de datos personales hace algunos años, pero no hemos tenido mayor problema.
pareciera entonces un poco contradictorio decir vamos a pasarlo de nuevo a gobernación con la suspicacia que esto pudiera tener en muchas poblaciones. Y otra cuestión, yo creo que se ha malentendido que cuando se habla del presupuesto multimillonario del INE, pues en buena medida es porque ustedes llevan la credencial de identificación nacional y esto cuesta un dineral hacerlo. Entonces, pues qué bueno que el presidente echó para atrás esta moción y no veo muy bien por qué, y esa quizá podría ser la segunda pregunta. ¿Es necesaria una reforma electoral? Porque se está hablando de una posibilidad real de modificar las leyes electorales. Habría que ver en qué términos, si sería aplicable para las próximas elecciones intermedias en el 21 o no, y se habla de cosas realmente muy, pues yo diría tentatorias de esa autonomía y de esa separación que ha logrado el INE de los partidos políticos y del propio Ejecutivo, ni se diga. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En México ha habido una serie de reformas electorales. Podríamos decir, una gran reforma fue la de 1989-1990, que dio origen al IFE como un organismo con autonomía técnica y con personalidad jurídica, aunque en los primeros años todavía presidido por el secretario de Gobernación. A partir de 1996, el IFE adquirió autonomía plena y junto con un padrón electoral en manos de un organismo constitucional autónomo y una autoridad, un árbitro electoral autónomo, demostró con los hechos, con su gestión, que la transmisión del poder se podía hacer regularmente de una manera legal, pacífica y con una transparencia y confianza crecientes. Hay que recordar, por ejemplo, que a partir de la plena autonomía del IFE otorgada por la Constitución en 1996, como en cascada se fueron produciendo cambios, alternancia, cambió la composición, la mayoría en la Cámara de Diputados, se eligió el gobierno del Distrito Federal, y lo ganó un partido diferente al del presidente de la República. Hemos tenido 3 alternancias en la presidencia de la República. En fin, se ha normalizado la competencia democrática. Lo que está diciendo, la alternancia está en el 70 y tantos % de los distritos. Casi el 70, sí, y por ejemplo, de 2014 a 2019 hemos tenido 33 elecciones de gubernaturas, incluyendo la de la Ciudad de México. Ha habido alternancia, es decir, cambio de partido en el gobierno en 23 casos, es decir, 70% de los casos. Ahora bien, si hemos visto muchas reformas electorales post-97, hubo una reforma electoral en el 2006, pasada la elección del presidente Calderón, donde defenestraron a las autoridades del IFE. Entonces hubo otra reforma después de la elección del presidente Peña, que es la que construye el INE, la centralización de los procesos electorales, la creación de los organismos estatales bajo, digamos, dirección del INE, la desaparición de los órganos locales dependientes de su Congreso y de su gobierno. En fin, no sería la primera vez que viéramos una reforma al año 1 o 2 del nuevo gobierno. ¿Por qué nos espanta tanto? Todas esas reformas han respondido a algún problema, a algún conflicto que haya surgido en la elección anterior o alguna insuficiencia grave a la que las fuerzas políticas consideran necesario darle solución. Esta vez no hay. En general es la oposición la que lo pide, ¿verdad? Generalmente ha sido así. Acomodar los enojos, molestias, incertidumbres, preocupaciones de la oposición. Ahora lo curioso es que el que está queriendo aparentemente hacer estos cambios es el que ganó, y ganó gracias a esas reglas. Sí, con esas reglas ganó, y ganó un partido de nueva creación, ganó un partido que por ser nuevo tenía un financiamiento
público menor que los partidos que habían tenido votaciones más altas en elecciones anteriores, un partido que prácticamente no tenía órganos de gobierno y ganó. Eso demostró que este sistema electoral, estas reglas de competencia funcionan, y funcionan también que pueden hacer perder repetidamente al partido que está en el gobierno. Creo que es una prueba bastante elocuente de que el sistema electoral funciona. Entonces, a la pregunta de si es necesaria una reforma electoral, habría que acotarle a su vez con la pregunta, ¿qué problema queremos resolver? Bueno, hay uno que dice, tenemos un problema muy grave. Ahí sí hay un problema, yo creo. Es muy cara la democracia mexicana. Es muy cara tanto en el INE, aunque una parte importante, hay que siempre decirlo, es la administración del padrón, que es un activo que hay que cuidar, invertir en él y no podemos dejar que le pase algo. Pero sí, digamos, es una estructura burocrática pesada y sobre todo los partidos reciben mucho dinero. Ha habido un viejo reclamo de que tengan menos dinero. ¿Por qué no ahora? Eso hay que ponerlo en un contexto. El financiamiento público, con un esquema relativamente bastante proporcional, podríamos decir, que se estableció con la reforma de 1996, tuvo como propósito, podríamos decir, hacer más equitativa la competencia, para que no hubiera un partido que desde el gobierno tuviera tal ventaja que hiciera muy difícil la competencia desde la oposición. Por los resultados se ve que casi inmediatamente produjo una cancha más pareja, podríamos decir, de tal manera que el financiamiento público es una de las condiciones para una competencia equitativa, es una de las protecciones contra dinero de origen dudoso, permite una fiscalización más estricta. Ahora bien, sobre los montos, creo que la fórmula que se estableció y ciertas reglas de actualización son revisables. Pero esto muchas veces se confunde con una descalificación en bloque del financiamiento público. Yo creo, como lo han demostrado muchos sistemas democráticos en el mundo, que el financiamiento público para la competencia electoral es un buen mecanismo para defender a la propia democracia. Ahora, uno de los temas que dijiste que se arguye es que con este financiamiento público no va a haber dinero de otro lado. Pero un estudio que hizo un expresidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, de su empresa Integralia, muestra, junto con Mexicanos contra la Corrupción, que hay una cantidad de dinero en los partidos y en el proceso político que hasta lo puedes medir en la masa monetaria. De repente hay tanto dinero en efectivo que afecta a los balances monetarios del Banco de México. Entonces ahí hay una tarea que no han hecho bien, que todavía parecería que hay mucho dinero que no debería de estar, y luego las sanciones que logran ustedes imponer pues no son suficientes para disuadir de este comportamiento. A ver, suponiendo que tales estimaciones tengan pleno sustento, imaginemos lo que podría ser de no haber financiamiento público, sí, que a los partidos nuevos que quizás no tengan mucha oportunidad de conseguir financiamiento privado de cualquier origen, y además que sería mucho más difícil de fiscalizar, ¿no? Porque el INE, sobre todo ya el INE con las nuevas reglas de fiscalización, cuenta con la capacidad, por normas, por dispositivos técnicos, de fiscalizar, registrar casi en tiempo real ingresos y gastos de los partidos, que es mucho más fácil de contabilizar, registrar, demostrar, y en su caso, cuando hay irregularidades, sancionar. Que si esto se puede controlar absolutamente, bueno, mientras el dinero circule en efectivo, es mucho más difícil para cualquier autoridad. Pero el dinero que otorga la autoridad electoral es muy eficazmente fiscalizable y se ha demostrado en los hechos. Ahora, siguiendo en la misma línea en lo que planteaba Carlos y lo que decías tú, las reformas electorales han sido propuestas para atajar ciertos problemas que se hacen muy evidentes. Por ejemplo, el desequilibrio en los medios, ¿no? Fue todo un tema y se atendió la reforma de 2007.
Y así ha habido siempre como una reacción de decir, bueno, todavía lo podemos hacer mejor. Y yo creo que eso ha sido muy sano. En este caso, por ejemplo, para ponerle un rumbo a la discusión de los dineros, pues tendríamos que abordar las precampañas, en donde pues realmente son clubes de amigos que aportan dinero a una causa. Recordemos el caso de Vicente Fox y cómo fluyó dinero hacia esa precampaña, que no está regulada y no puede estar regulada porque pertenece al derecho civil. Sería absurdo y casi diría yo tiránico tratar de regular esos clubes privados, ¿no? Pero en este momento no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que se ha dicho, de lo que se ha filtrado, de la posibilidad, por ejemplo, de recortar los tiempos de los consejeros electorales. A mí me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque los consejeros electorales, al igual que la judicatura, pues son parte de la fuerza que tienen es precisamente el no ser atacables en el tiempo de su duración. Y eso no está en el tintero. Hay otras, como por ejemplo desplazar al consejero presidente. Parece gravísimo. ¿Por qué no nos abocamos en el segundo tenemos que hacer un corte, en el segundo bloque hablar de estas propuestas que han andado rondando o que rondan en la opinión pública? Vamos a un corte y ahora regresamos. Escucha su mirada. Estamos aquí con Jaime Rivera, consejero electoral del INE, y estamos platicando de si es necesaria realmente una reforma y cuáles son estos lances que ha habido de modificar pues lo que es la sustancia misma de la autonomía de los consejeros, que es precisamente su carácter de inamovilidad. Ya recordaba Carlos que después de la elección del 2006 hubo un corte de cabeza y a mí me parece que eso no ayuda a estabilizar las instituciones. Como decíamos, ¿no? El corte de cabeza fue para satisfacer al opositor. Sí, y ahora, que era el Obrador. Ahora, ¿quién? El ganador. ¿Quién? ¿Para el ganador? A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Cualquier reforma electoral debería tener dos premisas al menos. Primero, que se debe preservar y fortalecer, si es necesario, si es posible, la autonomía del árbitro electoral. La solución que ha encontrado México para que sus elecciones y la transmisión del poder pueda darse de una manera legal, pacífica, no totalmente exenta de conflictos, pero no estamos ya en la época en que cada elección competida se convertía en un conflicto. Esa fórmula ha sido contar con una autoridad electoral autónoma, con una estructura profesional sujeta a procesos de selección objetivos, evaluaciones, vigilancia, etcétera. Esos principios deberían ser inamovibles. Dentro de ese marco, si hay algunas propuestas particulares sobre tales o cuales procedimientos que puedan hacer más eficientes, más precisos, más confiables algunas actividades, bienvenidas, aunque muchas de estas bien se podrían hacer a nivel reglamentario, facultad que el INE posee de manera bastante amplia. Ahora bien, aunque no cambie la ley, que esperamos que no sea el caso con estos objetivos, que me parecería, pues por lo que dijiste, un poco adecuado, lo cierto es que en la ley actual terminan este año 4 consejeros, 4 de 11. Sí. A más tarde en abril, la Cámara de Diputados tendría que nombrar a sus reemplazos. Y todo el modelo que se construyó fue bajo el supuesto de que ningún partido tendría la mayoría de 2/3 como que se requiere para poder poner a sus candidatos, sino tendría que haber, pues, de todo, desde procesos de negociación, y luego se trataron de inventar un proceso de evaluación que le diera un poco más de certidumbre, pero en la práctica termina siendo una decisión política que ahora va a estar en manos de un solo grupo. ¿Cómo ves ese proceso? La regla esencial que ha habido desde que el IFE alcanzó autonomía plena y después en el INE, ha sido que la integración del órgano supremo de dirección del árbitro electoral, un cuerpo colegiado, no responda a una sola fuerza política. Esa ha sido una regla que hasta ahora se ha respetado a plenitud y que debe preservarse.
mediante procedimientos de selección meritocráticos, si quiere, de capacidad profesional, de trayectoria, y mediante el equilibrio. La ley hoy obliga a eso, ¿verdad? No pueden poner a la propia Constitución. La propia Constitución en el artículo 41 establece que... Un procedimiento meritocrático. Un procedimiento así que empieza por el nombramiento de un comité técnico de evaluación para la selección. Y es con procedimientos de revisión curricular, examen de conocimientos. Podría haber algún otro mecanismo de evaluación de trayectoria y de capacidad de conocimiento de la materia, y este comité finalmente selecciona a los que se considera idóneos y se ponen quintetas para cada cargo por nombrar, sobre las cuales ya la Cámara, por mayoría calificada, designa. Y la mayoría calificada, como sabemos, es un mecanismo que garantiza, o que tiene como en su espíritu, que ninguna fuerza política pueda determinar por sí sola. Morena puede argumentar, hoy hay puro consejero donde yo no participé, ninguno fue propuesta mía. Ahora me toca, pues tengo los votos, me toca poner a 4, y ahí se vieron, ¿por qué no? Yo diría que desde que los consejeros electorales, desde 1994, que fue una figura primigenia de consejeros ciudadanos, la regla fue que no hubiera predominio de un solo partido, y que además, incluso, ninguno respondiera al presidente de la República o a la filiación. Todos conocimos, y no vamos a dar nombres acá, consejeros que tenían cercanía con algún partido, tan cercana que luego trabajaron para ese partido, que no sería lo menos que se podría decir. Lo óptimo. No es lo óptimo, lo menos que se podría decir. Pero mi punto es, hoy, de los 11 consejeros, ninguno fue nombrado con la participación de Morena, porque Morena ni existía como partido cuando se hizo este procedimiento. Son 11. Morena puede decir, pues me tocan 4. Los voy a hacer con el procedimiento correcto, pero yo tengo la mayoría y van a ser los que yo quiera. ¿Por qué no? Creo que la conducta políticamente más responsable sería que los 4 consejeros que se han nombrado cuente con la confianza de todas o casi todas las fuerzas políticas relevantes. Es una condición básica de la competencia por el poder, que el árbitro de esa competencia cuente con la confianza, la aprobación, en el caso de la Cámara de Diputados, de todos los competidores. O de la mayor parte. Por lo menos. Ahora, ¿qué te quita el sueño a ti de la elección del 21? Primero, que si se preserva lo esencial del marco legal vigente, que se conserve la autonomía para que el INE pueda cumplir sus funciones de árbitro con imparcialidad y con independencia. Esa es la premisa. La segunda es la densidad de las elecciones. Vamos a tener en las 32 entidades federativas, en el 21, alguna elección local por lo menos, junto con las elecciones de diputados federales. Eso representa una tarea enorme. Técnica, operativamente, ya se demostró que se puede hacer. Y se demostró en el 2018. Sí, que fue. Y salió muy bien. Elegimos presidencia, senado, diputados y 30 entidades federativas. Salió bien. Pero hay un eslabón del proceso electoral que se sobrecarga de trabajo. Y es el escrutinio y cómputo de votos en las casillas, realizado por ciudadanos sorteados, voluntarios, que no son profesionales, y para los cuales puede haber un exceso de trabajo, que por lo menos retarda la emisión de resultados, que puede provocar errores que, siendo tales mínimos en el agregado, no representan ningún problema, porque cuando son errores se distribuyen aleatoriamente, se neutralizan y no cambia nada sustancial. Y hay estudios de sobra que hemos hecho en el INE y que se han hecho desde la academia que prueban que los errores que pueda haber en el llenado de actas, en el conteo de alguna boleta, no alteran el resultado, pero sí crean una presión grande sobre ciudadanos
que son sorteados, que no son profesionales y que son la garantía de que la elección está en manos de los ciudadanos. Es deseable aligerar en lo posible algunos de los procedimientos, pero eso requiere del consenso de los partidos y la confianza de los partidos, porque una parte de la complejidad de nuestros procedimientos se debe precisamente a la desconfianza. Tenemos que despedir el programa. Jaime, mil gracias por haber estado aquí. Me gustaría decir, creo que también tenemos que valorar el trabajo pedagógico del INE a lo largo de estos 30 años. Y cuando digo pedagogía me refiero a la participación de millones de ciudadanos, algunos de los cuales han aprendido auténticamente a contar y a confrontar sus opiniones, y esa labor es la que sustenta al INE. Pero nos tenemos que despedir. Gracias por haber estado acá. Nos vemos la próxima emisión aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Muy buenas noches, lunes entrante aquí en Primer Círculo.